Ya está con nosotros. Vamos a comenzar este diálogo esta mañana. Hace un rato acaba de estar, ya saludó con Pablo Arosemena, con el ministro, lo vimos ayer elegante, bien internado, con la ternura y la corbata, sí, en la capital de la República. Y leí desde hace unos días, Francisco, a ver, esto lo habíamos conversado contigo hace tiempo, siempre cito la anécdota que en enero del año 2022 le dije al presidente que debía subirse más, él me dijo lo voy a hacer, pero se me cae la ley si lo hago. En ese entonces ya se ha hecho esta reforma y celebro, y lo vuelvo a decir por segunda vez aquí hoy, que se haya incluido a las personas, que se puedan adicionar a las personas que tienen cargas, primero, por enfermedades que son terribles, y a las personas con discapacidad. Es humano, es real y le pasa a las familias. Buena cosa. Y ahora vamos en sí a la ley, Francisco. Como lo ves, dijo Pablo Arosemena que es de aplicación inmediata. No te pone esto a ti a corretear con me refiero porque algunos han pagado y no tienen que pagar y esto es inmediato. ¿Cómo lo van a hacer? Ya te estoy hablando operativamente. Buenos días, querido amigo. Hola, muy buenos días. También muy buenos días a todos los oyentes. Mira, esta propuesta de ley, esta propuesta del presidente Guillermo Lasso busca fortalecer la economía familiar. Y la economía familiar se la fortalece hoy, no el próximo año. Y por esa razón hemos incluido una transitoria que dispone que la aplicación de lo que tiene que ver del impuesto a la renta a personas dentro de la ley sea de forma inmediata. Estamos ahorita mayo. En 30 días será junio, mediados de junio, será aprobada la ley. Espero yo que sí sea. Tremendo pase gol que le hemos puesto en la Asamblea. Espero que lo anoten. Se habrán las correcciones de vetos, los trámites, se publicará y espero yo que lleguemos hasta julio, agosto, ya la aplicación inmediata de la ley. ¿Qué pasa? Sobre todo para quienes están en relación de dependencia, que son los que sufren, digamos, el 31 de cada mes, el descuento directo al rol, debiera pasar que si ya ha pagado un valor mucho más alto, una retención mucho más alta de la primera mitad del año, que en la segunda mitad del año prácticamente desaparezca esa retención en el rol. Por lo tanto, se transformaría esto en lo que dice la ley, un fortalecimiento de la economía familiar de forma inmediata. Perfectamente. Si es así, entonces, Francisco, y es el 98% de las personas que ganan menos de $3,000, ¿verdad? Sí, aproximadamente esas son las cifras de todos los ingresos en el Ecuador. ¿Cómo, hace un momento nos explicaron de las cargas, cómo va a aplicar el SRI, o cuál va a ser? Tú has estado ampliando la base y a mí me parece bien. ¿Cómo van a hacer el tema ahora con los apostadores y con las empresas que hacen las apuestas? ¿Cómo van a cobrar ese impuesto en beneficio de las personas que tienen discapacidad, de las cargas familiares, de las personas con enfermedades complicadas, incurables, degenerativas, catastróficas? Mire, separemos ahí las aguas porque hay Sí, son varios. muchos temas al mismo tiempo. En primer lugar, en el Ecuador no ha habido antes esto de ser mucho más justos en la política tributaria, ¿verdad? Yo aquí en este espacio y en muchos otros he dicho, hubo un incremento del impuesto a la renta que sí, número uno, fue para un segmento muy reducido de la población, el 3% más rico, si se pudiera decir de esa forma, pero también yo también consideraba que fue salvaje. Eso yo lo he dicho aquí y siempre lo he dicho. Y también siempre he sostenido de que nuestro deber como autoridades es siempre estar evaluando las políticas para tomar correcciones, para mejorarlas, para tomar decisiones. Y hay que estar listo siempre. Y eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos 10 meses con el ministro de Economía, en una propuesta que le hemos tenido lista hace muchos meses, pero que teníamos que ir viendo el momento en el cual era propicio, ¿no? Y como en la última semana han habido avances en el tema presupuestario, la renegociación con China, el tema de los bonos azules que reduce la deuda y también el servicio de la deuda para los próximos años, TLC con China que también eso va a traer más comercio, más impuestos, más volumen, entre otras cosas, en la medida que la economía va mejorando, va cambiando, entonces nosotros también tenemos que ir tomando decisiones, porque al final del día de eso se trata la política, de eso se trata ejercer el poder, de adaptar las decisiones a la coyuntura que va pasando y que va mejorando la economía. Entonces, el tema de las cargas familiares, por eso lo hacemos ahora. El tema de las cargas familiares, yo he venido diciendo, ¿no? Es mucho más justo, es mucho más progresivo.
y da justicia tributaria. No es lo mismo la persona que tiene su salario de 1.500, 1.800 o $2.000 que vive solo en su departamento con su perrito y se mantiene a sí mismo, o que vive con sus padres y sus padres lo mantienen y su salario es básicamente para su ahorro o inversión o entretenimiento, que una persona que tiene el mismo salario, cuya pareja o cónyuge no trabaja, lo mantiene a su pareja y también mantiene a sus 2 hijos, o que es soltero y que mantiene a sus 2 padres. Entonces, son realidades económicas diferentes y esa diferencia en la realidad económica también amerita una diferencia en el peso tributario que se le aplica a cada uno. Y eso es lo que considera esta propuesta al decir, con 5 cargas llegas al tope de máximo deducible, que son $15.294, que irá creciendo en el tiempo, y eso te da una rebaja de aproximadamente $2.800 en tu pago de impuesto. Esto es para las personas que ganan hasta $3.000. Esto es para todas las personas. Entonces hay que aclarar esto porque mucha gente me dijo que no entendía. Qué bueno lo que esto es para todas las personas. Por eso es que estamos diciendo que es justo y progresivo, porque da tratamiento acorde a la realidad económica de cada hogar. Solo una pregunta técnica ahí. Claro. ¿Se puede aplicar el 100% en los 6 meses o no? No te entiendo la pregunta. Ya, si puedes deducir 5.000, por decir $15.000, ¿puedes consumirte los 15.000 en el semestre? Pero por supuesto, o sea, dependerá de la realidad económica de cada hogar. No hay ningún límite establecido. Mientras porque no es lo mismo los padres de la costa que ya matricularon a sus hijos que los padres de la sierra que los van a matricular en el pero pero los gastos, siempre que se hagan dentro del periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, son válidos. Porque lo que vas a tener es el próximo año tu declaración anual del impuesto a la renta. Tiene que ser de abril en adelante. A ver, Francisco, quiero tratar de ser súper claro en el tema, porque lo que te preguntaba Eduardo hace un momento, y es la confusión en la población. O sea, hoy en día existe una limitante que son las cargas familiares. ¿Ok? Cargas familiares consideradas hijos, o sea, menores de 21 años. Hasta 21 años, los padres, los cónyuges y las parejas también. Hasta 21 años. Sí. No, bueno, los padres hasta... Ya, por eso te estoy diciendo. Los padres hasta que Dios los tenga por claro. Okay, a ver. Para yo decir que yo mantengo a mis padres, ¿qué tengo que hacer? A ver, la ley está estipulada y dice que para que tú puedas atribuirte como carga familiar a tus padres o a tu pareja, no tienes que tener ingresos grabados, esas personas. Okay, o sea, si no está afiliada al Seguro Social, número 1, no tiene ingresos grabados, o no tiene una actividad económica, un RUC activo que está facturando y no tiene ingresos también. Si se jubilado, Montepío como mi madre. La jubilación es exenta. Es buena la respuesta a la pregunta. Un Montepío como mi madre. Dice que no. La jubilación no es considerada. La jubilación es consideradamente renta exenta para no grabada. En Montepío, déjame chequear la Biblia tributaria para poder responder. Sí, porque yo hubiera hablado que era. Pero igual, tengo el caso de mi madre que recibe por viuda en Montepío, pero. Sí. De tu papá, de Rafael. Habría que chequear si es renta grabada, no estoy seguro de eso en este momento. Y debería no ser, porque ser Montepío, claro. Porque una viuda no debería, pero es bueno. Sigue, don Jaime. Perdón, Jaimito, perdón. Lo he interrumpido, Ramiro, ya usted sabe que tiene problemas. A ver, ahora, la otra cosa, Francisco, acabo de recibir un mensaje de una persona que te está escuchando a ti y escuchó al ministro. Y dice, yo antes me podía deducir hasta $8.000 porque tengo una sola carga, una hija, ¿ok? Y hoy en día, con este novedoso sistema, solamente puedo llegar hasta 1.000. No. Eso no entiendo qué está diciendo. Él se está deduciendo solamente, según una tabla, hasta $1.000, según la tabla creo que salió en el universo, si no estoy mal. No, está equivocado. Okay. 100% equivocado. ¿Por qué dice que está equivocado? O sea, porque no es así. Porque actualmente, bajo la ley actual, los gastos tienen un tope de aproximadamente $5.300, por ahí alrededor. Lo que estamos nosotros con esto es subiendo los gastos deducibles. Y el que tiene 15.000. Entonces, y el que tiene 0 cargas, también se aumenta el gasto deducible y también se aumenta la rebaja del impuesto. O sea, mismo son 5.300. Cada carga te aumenta $1.000, más o menos. No es así, pero por ahí va.
La tabla está estipulada y está publicada en las redes del SRI, la pueden ver. Tenemos publicada en la página del SRI una calculadora para que pongas cada uno de tus ingresos, y de una te dice ahí, hoy pagas esto, con la reforma pagas lo de otro, esta es la diferencia que pagarás menos. Vi la calculadora. Y tranquilamente ahí puede esta persona meter todos los datos y se va a dar cuenta que seguramente va a pagar más. El 99% de los casos, lo dijo el ministro hace un momento, va a pagar menos. Así sea un centavo menos, pero va a pagar menos. Tengo una pregunta de la audiencia. Tengo que hacerla, un querido. Perdón, está bien, sí, solo una pregunta. No te tengo dos. Y si tengo un hijo que estudia una carrera como medicina fuera del país, está estudiando fuera, y tú sabes que a los médicos hay que mantenerlos, los mantengo, ¿puedo deducir? Se puede deducir siempre y cuando se registren los gastos. Exacto. Tengo otra más. Esto dice Marcos. Tenga 21 años. Claro. Marcos hasta 21 tenía 24. Hasta 21. 21. Dice Orlando, la ley debe ser general. Le quitaron 1.000 millones a la gente y le devuelven 194. Antes yo subía 12.000, ahora solo 5.000. ¿Es verdad? Creo que está equivocado, porque no se le ha quitado 1.000 millones a la gente y no se le devuelve 194. El aumento del impuesto de la renta rindió el año pasado 360 millones. ¿Cuánto, perdón? 360 millones. ¿Y por qué dijeron 1.100? Ese es el aumento. Eso es lo que rindió, el incremento. Se está devolviendo 192, es más del 70%. Y pregunto, ¿por qué dijeron 1.100? No sé quién ha dicho 1.100. Pues ese señor que está diciendo 1.100 no está desinformado. No, lo dijo el ministro. 1.100 es la recaudación total de todo el impuesto de la renta. Lo que rindió el aumento que se hizo el año pasado son 360. Se están devolviendo 200. Se está devolviendo la gran mayoría. Entonces, esas son las cifras. Qué pena, ya no está aquí el ministro. Seguramente no se expresó bien, pero 1.100 millones es aproximadamente la recaudación total de impuestos a la renta de personas naturales. Sí, solo en esto, es decir, y no me gusta no dejarlo de leer, aunque no está aquí el ministro, se lo voy a pasar ahorita. ¿Y por qué no se compran ya los puentes Bailey? ¿Por qué no tener 50 millones mínimo en stock para el niño? ¿O se debe esperar que llegue a China, o al ministro, exacto, o que se debe esperar que lleguen de China después de 4 meses? Preguntas para el ministro Rosemena, pero se lo pasaré yo a él. Sigamos con una más para que Jaime siga, es solamente una más. No, tengo que decirlo porque la gente está escribiendo y escribe. Es que cuando llega el SRI, el doctor es como que llega Darth Vader, pues todo el mundo le quiere preguntar. Perdóneme la locución, pero es bueno. A ver, pregúntele, Eduardo, buenos días al panel, al director, si estos pagos del SRI, vuelvo a preguntar, ¿cómo se pueden hacer de inmediato? Porque mi contadora no comprende. ¿Hay algún sitio donde podamos averiguar al respecto? Es buena. Efectivamente, la ley recién va y es extraordinaria. Tranquilo, que yo creo que no va a tener problemas. Pero no entiendo a qué se refiere la pregunta, estos pagos. Leo textualmente, ¿no? Sí. Dice, se refiere, para tu referencia, me ha gustado mucho la entrevista, saludos al panel, y quiero saber exclusivamente cuándo puedo hacerlo de inmediato, cómo puede ser de inmediato, me preocupa, mi contadora no lo entiende. Bueno, a ver, claro, los cambios. Esperemos que se apruebe la ley y una vez que se apruebe la ley ya se empieza a ejecutar. Pero lo que quiere pasar, por ejemplo, si yo soy el gerente de una compañía, tengo mi gerente de recursos humanos, lo que debe pasar es que se hace una reliquidación del impuesto con base en las nuevas reglas. Y el próximo año podrán pedir devolución las personas que se les ha retenido de más, o se les cobrará mucho menos de la retención en el rol. Ok, clarísimo con el tema de las cargas familiares, porque eso no existía antes, hoy en día sí. No existía antes y ahora lo estamos promoviendo para tener mucha más justicia. Eran para el pago de utilidades. Sí, pero no es lo mismo. La pregunta del $1.000.000, mi querido Francisco, es que si antes te podías llegar a deducir hasta 15.300, hoy en día, al poner las cargas, es una limitante, entonces vas a poderte deducir en cierta parte, es decir, este 60% de los 390. A mí me gusta hablar del futuro y me gusta hablar en positivo y me gusta hablar de cómo las cosas van mejorando. Yo entiendo que hay gente que está acostumbrada a vivir en el pasado, que le gusta estar pensando en cómo, deshojando margaritas, en cómo antes era mejor o peor, pero creo que la actitud que deben tener los ecuatorianos y en general todo es hacia futuro, es decir, oye,
mañana estaré mejor que hoy. Sí, esa es la pregunta que creo que es válida responder con esta propuesta del presidente Guillermo Lasso para fortalecer la economía familiar. Ahora, si alguien dice, no, es que yo, si no estoy como estuve hace 20 años, entonces quiero estar peor de lo que estoy hoy día, mañana, entonces, bueno, pues es respetable esa forma de vivir, pero yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos mejor nos gusta pensar en positivo, ver hacia adelante y ver cómo podemos ser mejores y cómo estoy mejor mañana. Y el presidente Guillermo Lasso también está pensando en eso, ¿no? Cómo las familias pueden el próximo año, el próximo mes, estar mejor de lo que están el día de hoy. Y en ese camino estamos. Y seguramente en un mes pensaremos cómo va a estar mejor todavía de lo que está en ese mes después. Cómo está mejor en 2 años. Perfecto. Y si en 3 años está mejor hace 20 años, maravilloso. Pero estamos nosotros pensando cómo avanzamos. Entonces, sí, Francisco, y en eso estamos de acuerdo y mucha gente que nos está escuchando va a estar de acuerdo. Lo único es que lo que sucedió en su momento fue un impuesto o quitarle las deducciones en su momento para pagar más. Entonces, bueno, entonces pensemos entonces cómo antes de la pandemia habían 10 millones más de personas en el planeta y ahora después de la pandemia tenemos 10 millones menos, pues porque la pandemia nos vino a complicar y a fregar la vida. Entonces yo te digo, yo no quiero hablar del pasado, yo quiero hablar de cómo las familias ecuatorianas, con la reforma, con la medida del presidente Guillermo Lasso, el día de mañana, en un mes, tendrán $500 más en sus hogares en promedio y cómo van a estar mejores que hoy. Francisco, una pregunta de un oyente. Una persona que tiene 2 hijos discapacitados, no tiene el techo, el que está la ley. Sí, 15.000. Las personas con discapacidad tienen una ley especial que les da un sinnúmero de beneficios tributarios. Pero en este punto les da más renta desgravada, les da más rentas, más descuentos, devoluciones de impuestos inclusive. Entonces, si metíamos nosotros, personas con discapacidad, en esta ley, los íbamos a restringir esos derechos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, a quienes hemos agregado, y ahí sí yo lo digo muy frontalmente como una reivindicación para ese grupo, por un error de la ley pasada, es a las personas contribuyentes que tienen ellos o sus cargas, enfermedades catastróficas o que padecen ese tipo de enfermedades raras o huérfanas. Perfecto. Y ahora sí, tú eres de los que has puesto el dedo en la llaga de la administración tributaria y te has ido a cobrar a los que nunca les habían cobrado. ¿Ya? ¿En cuánto has aumentado la base de contribuyentes? Porque esto no es cobrarle más al que siempre paga o cobrarle menos al que siempre paga. ¿Cuánto has aumentado la base tributaria? Y la segunda pregunta para que desarrolles el tema es, al evasor, al que se va de viaje y paga en efectivo, que consume con la tarjeta de crédito, pero tiene un sueldo de $3.000, pero se gasta 20.000 en Europa, al que tiene un carro a nombre de otro, pero todos sabemos que es de él. Entonces, y que de esos hay muchos, y que en verdad no pagan. Y eso sí da coraje. Te pongo un ejemplo en eso último. Ustedes saben que nosotros creamos el año pasado los PCR. Por eso que te pregunto. Tributarios que hacen estornudar unos cuantos cheques a algunos contribuyentes evasores. En las últimas semanas, en este año, hicimos un PCR a un personaje que le gustaba mucho mostrar su nivel de vida maravilloso, sus autos importados particulares McLaren, sus formas de vivir una vida muy cómoda, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, revisando y contrastando estilo de vida con el pago de impuestos, y nosotros veíamos no había pago de impuestos. Hicimos el PCR, que el PCR consiste en hacerle una comparecencia en la oficina aquí a 3 cuadras del SRI. Vino el señor con su contadora y el argumento de él fue que soy bendecido y afortunado y todo esto me lo han regalado a lo largo de mi vida. En serio fue ese el argumento, tratando de decir, oye, no tengo que pagar impuestos, no es que tengo ingresos para pagarlo, pero es que me lo han regalado. Entonces, no tengo que pagar impuestos. Básicamente ese es el argumento. Entonces le dijimos, no, hay un impuesto, entonces usted tiene que hablar aquí sobre las donaciones y sobre las transferencias de dominios valorados por todo este patrimonio que usted tiene actualmente. Consecuencia o fin de la historia, el señor dijo, ok, está bien, tendré que pagar. La contadora dijo, voy a pagar aproximadamente $500,000 es lo que está estimado que tendrá que pagar por el impuesto que no ha pagado, más intereses, multas y recargos. Esos son los PCR tributarios que están dirigidos con un target particular a políticos que viven similar, como este caso, y tampoco pagan impuestos,
a empresarios, a futbolistas y a diferentes patrimonios elevados que queremos estar cobrando los impuestos. Entonces, esto de aquí, digamos, una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en el tema de lucha contra la evasión. Tú me preguntabas cuánto. El año pasado recaudamos 17 mil millones de dólares, 17 mil millones de dólares, aproximadamente 300 millones de esos fue lo que recaudamos producto de estos procesos de control nuevos contra la evasión. Este año esperamos incrementar aproximadamente unos 50.000 contribuyentes en este ejercicio de aumentar la base también de contribuyentes. Respecto a ese señor, usted sí vio la película de Leonardo DiCaprio que se llamaba El Aviador. El Aviador, muy buena. Muy buena. Muy buena. Excelente. Clarísimo. Usaba avionetas. Sí, mira, a mí me interesa es la base tributaria y no es necesariamente 50.000 nuevos contribuyentes que han tenido trabajo, sino que teniendo trabajo informal no pagaban impuestos. Sí, yo sé que a veces pudiera sonar un poco pesado y digamos fastidioso por parte de que el SRI tenga que estar viendo que, por ejemplo, de los centros estéticos, los spas, tengan que facturar con IVA y que no lo han estado haciendo, y que los influencers tengan que declarar sus impuestos, y que también en el caso de los veterinarios, donde dejamos las mascotas, tengan que pagar IVA, porque eso es lo que dice la ley, y yo sé que no le puede gustar a las personas, sé que puede ser discutible, debatible, pero es lo que está escrito y es el deber que tengo. El deber que tengo es poder hacer todas estas gestiones, hacer todos estos planes para poder tomar decisiones como que estamos tomando el día de hoy, porque la pregunta nos dicen, oye, ¿por qué ahora y no antes? Porque es que hemos estado trabajando en esto y esto es una propuesta integral. Hay quienes están acostumbrados a las mismas recetas de siempre, que simplemente es de forma fría una contabilidad, un Excel, ver más menos y ver el resultado final y no pensar en los temas económicos y no pensar en las soluciones creativas y no pensar y estar respondiendo más a otras partes que a la realidad ecuatoriana. Pero este equipo que está ahora en el gabinete económico está pensando, oye, ¿qué más podemos hacer? ¿De qué formas creativas podemos hacer? Y sobre todo con algo importante y particular. Número uno, como tú dices, hay gente que no pagó impuestos y tiene que pagar impuestos. Y hay una fuente de financiamiento. Pero también hay gente que paga menos impuestos porque se beneficia de beneficios fiscales, por valga la redundancia, de exenciones, de exoneraciones, de devoluciones, de una forma extralimitada, por decirlo de alguna forma, mientras que otros tienen que pagar esa perdón de impuestos a estos otros sectores. Entonces, digo, el esfuerzo que nos ha pedido el presidente Guillermo Lasso y que estamos haciendo con el ministro Rosemena, SRI, en conjunto, así como se focalizan los subsidios y dices, elimina subsidio un sector porque lo necesita otro, se focalizar los beneficios tributarios que a nuestro criterio, como personas que creemos en el mercado y en la economía privada, deben ser generalizados. Cuando los beneficios tributarios están puestos con rayos láser para el beneficio de los más grandes o de unos cuantos contribuyentes, entonces eso se llama privilegio. Entonces lo que nosotros creemos son beneficios de uso generalizado, automático para la mayoría de la población y no con rayos láser ni privilegios. Una pregunta rápida en base a particulares. eso. ¿Tienes algún software en que te que integren toda la información, como por ejemplo el cruce de las tarjetas de crédito? Sí, Porque Tenemos, y esa es la diferencia pero del SRI de ahora con el SRI de hace un año, ¿verdad? Algunas personas estas personas como las que mencionaba Jaime, que está pensando en el pasado nada más él es así. y que yo dije como las que él mencionó, no dije como Jaime, como las que él mencionó, que estaban pensando en el pasado, que dicen, oye, pero es que va a ser complejo, ¿cómo vas a saber las caras personales que tienen los contribuyentes? Oye, pero es que yo tengo una información. Claro. O sea, el problema es que antes no las utilizaba o te da pereza utilizarlas. Pero es que mi pregunta iba de qué se alimenta el software. No, es que a eso voy. Entonces, pero yo hoy día estoy conectado, por ejemplo, con el registro civil, en donde usted tiene registrado en su cédula, situación, estado civil, y tiene también registrado cónyuge, tiene registrado sus hijos, tiene registrado todo, ¿ya? Ahora, y ahora simplemente ya tenemos la base armada y sabemos cuántas caras tiene cada persona. Y ya verá cada uno cómo las registra. Entonces, lo mismo con el tema de las tarjetas de créditos.
tanta información tenemos que hace unas semanas yo dije aquí que íbamos este año a empezar a eliminar los anexos de pedidos de información. Sí. Ya hemos eliminado 5 en este año. Uno de esos que hemos eliminado es uno de la información que le pedíamos a los bancos. ¿Pero por qué la eliminamos, por si acaso? No porque ya no reciben información, porque había otro anexo que también le pedimos a los bancos, que le pedimos la misma información. Entonces, tenemos la información nosotros de todas partes y ahora la estamos cruzando y ahora la estamos utilizando, y eso es lo que nos permite a nosotros poder tomar estas decisiones como las que estamos tomando ahorita, de fortalecer la economía familiar, de devolver 200 millones a la economía. Francisco, por favor, Francisco Briones está con nosotros terminando casi ya la entrevista. Bolo va a hacer una pregunta, pero tengo que hacer. Jorge Alviar Macías, editorialista de Diario El Universo, escribe y dice: no escuché la explicación previa que hay que acreditar a los hijos con discapacidad, además de la tarjeta del Ministerio de Salud. No es eso, ¿verdad? No, con la cédula hoy. A ver, sí quiero aclarar. A ver. Para el beneficio de la deducción, concluye. Sí quiero aclarar. Las personas con discapacidad que estén en su carnet de discapacidad debidamente y legalmente obtenido, ellos tienen derecho a una serie de beneficios tributarios mayores a los que de las cargas, a la deducción de gastos, y que eso es a lo que se deben regir y someter y utilizar esos beneficios tributarios que están en la ley de discapacidades. Si nosotros metíamos a las personas con discapacidad dentro de este esquema, iba a ser una desmejora para ellos. Okay. Por lo tanto, a ellos no están considerados dentro de esta reforma tributaria. Quienes sí hemos incluido y están considerados son las personas contribuyentes que padecen o sus cargas padecen enfermedades catastróficas raras o huérfanas. Tiene las dos cosas. Aplica la enfermedad catastrófica. Ok, solo una más. Orlando vuelve a escribir y dice: bien el gordo Ramiro, sobre la eliminación del impuesto al ICE, ¿a quién beneficia? En el Imperio Romano teníamos pan y circo. No tenemos ahora y no tenemos pan y nos quitan el circo, aplicando el 12 a los espectáculos, pese a que en campaña decían que no. ¿Qué dice Francisco Brión? Buen punto, buen tema para discutir. Mira, hay una mala concepción del impuesto de valor agregado. Número uno, el impuesto de valor agregado es un impuesto al consumo, entonces lo paga el consumidor. Lo paga el consumidor. Número dos, en cascada dice Ramiro, porque cuando yo soy el proveedor del servicio, yo me insumo, y mis insumos los pago con IVA, y mis productos los vendo con IVA, y ¿qué hago luego? Lo cruzo y me quedo en cero. Entonces, el desconocimiento, digamos, de la materia tributaria, que, digamos, no están todos obligados a conocerlo, porque el que tiene que saber eso es el director y su equipo, más no necesariamente toda la población. Pero es importante decir eso de ahí, número uno. Número tres, el IVA cero está en la ley para los bienes de necesidad básica e indispensables para la vida. Entonces, por eso es que la comida, la comida no tiene IVA, porque está natural, de acuerdo. Aunque en el Ecuador hay algunos que están ya procesados y que tampoco tienen IVA, ¿ya? Pero entonces los alimentos sin IVA, los servicios médicos sin IVA, las medicinas sin IVA. Pero entonces ya el problema es cuando los libros sin IVA. El problema es cuando utilizamos, por ejemplo, utilizando esa alegoría, cuando queremos que los impuestos sean un circo, pues, ¿no? Que sea una feria y que lleve todo el mundo aquí exoneración tributaria, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de empatía, un poco de sentido social. Si alguien paga $500 por irse a un concierto, no me puedes decir que no puedes pagar $560 por el mismo puesto en ese concierto. Entonces, yo te digo, seamos justos con la crítica. Si es que queremos criticar, si pago $200 por un puesto en un escenario, en un concierto, puedo pagar 224. O sea, no quiere decir que te vas a quedar pobre y miserable por un IVA en un concierto, un espectáculo público. Hay un impuesto que vence, que tiene que ver con pasajes. Le pregunté a Pablo también, ahora en junio sale, me parece que lo dije. Sí, eso también es importantísimo. No es un impuesto que nosotros recaudamos, es un impuesto, y ahí yo creo que hay que darle la medalla por esas luchas a Nils Olsen, al ministro de Turismo, porque él, desde que yo recuerdo que lo conocí al inicio del gobierno, ha estado insistentemente peleando por ese tema de ahí, reducirle los impuestos a los pasajes, la tasa de Ecodelta, que antes era
50 o 60 dólares, no recuerdo bien, ahora más bien se transforma en una tasa, creo que es del 5% o 10%, lo cual es mucho más justo y abarata los costos de los pasajes aéreos, sobre todo los que son de tramos más largos y a destinos más lejanos. Muchas gracias. Hay dos preguntas rápidas. No, vos lo tenías una pregunta. Sí, mientras hablaba Francisco, ya hay 5 que se han retirado de las aplicaciones. En Instagram le gustaba salir en la casa, el carro. Ya es tarde, Francisco, ¿no? Ya están registrados. O sea, tocó. ¿Les tocó? Ya no publiquen eso. Oye, no, lo que quería comentarte es en el sector del RIMPE. Correcto, es buen tema, por favor, gracias. Bien. Qué bueno, Bol. ¿Por qué siempre comienzo al último, hermano? Sí, No ahora entiendo, Estoy de acuerdo que debe haber sido la primera pregunta. ¿Verdad? Por ahí era haber comenzado. Siempre pero dejamos lo no mejor importa. para el último. Bien, también. A ver, Francisco, Resumen. los negocios que ganan, o mejor dicho, estos negocios que tienen de pronto una venta de hasta $2,000 no pagan impuestos. Pero si llegan a los 20,000, ahí sí entran en la fase deducible. Te digo porque si hay una inquietud. Ya, mira, es un buen tema porque uno de las grandes avances que hacemos en el tema de la reforma tributaria, que quizás se va a hablar poco, es los mejoras que hacemos en el RIMPE. Y voy a empezar de lo fácil a un poquito más elaborado. Ya. Lo fácil, número 1, a todos los taxistas, que yo sé que muchos taxistas nos escuchan aquí Exacto. en I99, hasta el día de hoy tienen la obligación, quizás no todos lo cumplen, pero tienen la obligación de emitir factura electrónica. Ya. Y nos hemos estado reuniendo todo este tiempo, como yo he dicho, ese es un buen hemos punto. construido esta ley en los últimos 10 meses, nos hemos reunido con mucha gente, nos hemos reunido con los taxistas desde octubre del año pasado, con las federaciones, con sus representantes. Nos decían, oye, es un problema la facturación electrónica, tiene un costo, es complejo. No, me parqueo aquí en el Guayaquil, tengo el solazo, tengo que sacar la factura electrónica, hago tráfico, en Quito me cae un aguacero mientras hago la factura electrónica, es complejo, no queremos eso. El presidente Guillermo Lazo le llevé esta propuesta, le dije, presidente, el taxismo está complicado con esto, yo lo entiendo, estoy de acuerdo con ellos. Ellos decían, quiero ser parte del RIMPE, negocio popular. Concedido. La propuesta dice, los taxistas pasan a ser parte de los negocios populares dentro del RIMPE y por lo tanto, número 1, y lo más importante, se elimina la obligatoriedad de emitir factura electrónica. ¿Ok? Entonces, lo cual Un alivio. es un alivio y es lo Por que ellos han supuesto. estado pidiendo. Número 1. Número 2, cuando las ventas sean hasta $5,000 al año, que es lo que hemos estimado en la mayoría de los taxistas, lo que le vamos a pedir es una contribución de $5 al año, que tendrán que ir a pagarla entre el 1 de enero y el 30 de junio del año. Entonces, 6 meses para pagar en cualquier momento La pagan en la matrícula. esos $5 del impuesto a la renta o del negocio popular. Entonces, lo simplificamos. Otro mejor cambio y avance en el RIMPE, los artesanos. Nos decían, También. ellos más bien los metimos y están incluidos actualmente dentro del RIMPE. Ellos decían, nosotros no queremos estar en el RIMPE. Tenemos nuestra ley del artesano y queremos que todos esos beneficios nos apliquen directamente y olvidarme de ese tema ahí. Entonces, los artesanos, 500,000 artesanos registrados en todo el Ecuador, ya no serán parte del RIMPE con la ley y vuelven a Y eso aprovechar es bueno para todos los sus artesanos. beneficios de los artesanos. Entonces, te digo ahí, dos cosas importantísimas, masivas, de dos grandes sectores importantes de todo el país, el taxismo y los artesanos. ¿Qué más? Por supuesto. Todos los negocios populares le eliminamos toda obligación, todo deber con relación al IVA. Entonces decimos, están exonerados del IVA, es IVA cero, pues eso nadie dice, pues dicen IVA espectáculos públicos, que es un mercado pequeño, pero no dicen que a todos los negocios populares le estamos eliminando el IVA. 1,5 millones de contribuyentes. No tienen que declarar IVA, no tienen que pagar IVA, no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente la tabla, que es lo último que voy a comentar. Lo último que comento es la nueva tabla. Antes, los negocios populares, que son los que venden hasta $20,000, todo, 1,200,000 contribuyentes, tienen que pagar $60 al año, así hayan facturado cero. Se quejaban, me insultaban por las redes, estoy de acuerdo con ellos. Movimos y estamos modificando eso de allí y ahora hasta $2,500 anuales, cero impuestos. Entonces, de 60 a cero impuestos para los que ganan hasta $2,500 anuales vía facturación. Luego de 2,500 a 5,000, $5 anuales. De 5,000 a 10,000, $10 o $15 anuales. Y luego de 15,000 a 20,000, $60 anuales. Entonces, ahí también hay una
reducción masiva de impuestos, aproximadamente 500.000 contribuyentes. Entonces, sumamos a las familias que hemos hablado, 340.000 familias beneficiadas, 500.000 contribuyentes, 900.000 personas que en general estamos reduciendo la carga impositiva y estamos mejorando, simplificando. No he sumado a los 500.000 artesanos, vaya sumando, 900.000 más 500.000 artesanos, son allí aproximadamente 1.400.000. Y más los taxistas, 100.000 más, 60.000 más, estamos llegando a 1.200.000 contribuyentes con esta reforma tributaria. Entonces, por eso se llama fortalecimiento de la economía familiar. Estamos inyectando directamente a las familias más de $200 millones en esta reforma. Gracias, Francisco. Saludar a Javier Segarra, ya está con nosotros en plataforma. Terminando la entrevista, no sé si tengas alguna inquietud, hermano querido. Buenos días. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. Solo una pregunta nada más, y es muy concreta, y espero la respuesta concreta. Si ayer el presidente aquí me queda una hora entonces. Si ayer el presidente de la República dijo que este es un alivio de impuestos para las personas naturales y los emprendedores, ¿por qué lo subieron en el 2021 entonces? Mira, yo te digo, la propuesta del presidente Guillermo Lasso siempre ha sido cuidar y precautelar, mejorar la economía de los ecuatorianos. Y la economía de los ecuatorianos tiene su parte pública, que es la que les provee servicios, tiene su parte privada, que es la de autosustento, que es la de los negocios, la del sector productivo. La una depende de la otra, y si una de las dos está mal, las dos están mal. Entonces, en esta fase inicial de precautelar la economía de los ecuatorianos, había que ordenar las finanzas públicas, y se han ordenado las finanzas públicas. Una vez eso en control, ahora estamos ordenando la economía privada, dando alivio social. Segundo, las políticas económicas tienen que adaptarse a la coyuntura. Pues venimos de una pospandemia, hay un tipo de políticas públicas en la pospandemia o durante la pandemia. Una vez superado eso, hay otro tipo de política pública que tienen que adaptarse también a la economía, cómo va mejorando. Si las políticas públicas fueran eternas, entonces no existiera la política económica de apretar cuando se requiere servicios o financiamiento y aflojar cuando hay un poco más de orden. Simple y sencillo como eso, la política económica es cíclica, y lo importante es tener autoridades, un gobierno, un equipo económico que esté atento a eso para poder ir tomando las decisiones en línea a cada una de esas coyunturas del ciclo que va teniendo la economía. Que se adapten a las coyunturas políticas también. Gracias, Francisco. Así También. Es. Gracias, Francisco Briones. Muchas gracias, como siempre, por contestar y por estar acá. Muy buenos días. Gracias. Pagamos corte. Antes de ir al corte, Jaime, por favor. Sí, cómo no, señor. Descubre usted una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana.